Hola amiguitos. ¿Qué mierda? Creo que sigo con problemas con el saludo inicial. Ya voy a ver qué hago con eso. Cuando era chico y escuchaba hablar acerca de óperas que duraban horas y horas con un tipito o una tipita ya en el escenario cantando finito y no entendía lo que decían, realmente pensaba que eran cosas súper envolantes. Lo mismo me pasaba cuando veía pinturas de grandes poetas o de grandes personalidades y todo me parecía tan viejo, tan aburrido, que la verdad no lo soportaba, no escapaba de eso. Lo mismo cuando me hablaban de gente a la que le gustaba escuchar jazz, por ejemplo, y yo me imaginaba todos tipos así muy cool, con su monóculo, fumando una pipa, tomando un trago súper sofisticado, diciendo, oh, mira qué bien que toca el saxo este bajista no, este saxofonista, y cosas así, todo muy poco natural, todo muy snob, con gente muy careta, todo muy careta, esa es la palabra que estaba buscando. Sin embargo, pasó el tiempo, crecí y sin darme cuenta fui entendiendo de qué hablaban esas personas y me di cuenta de algo que me parece fundamental, que quiero compartir con ustedes, y de eso va a tratar el video de hoy. No eran tan snobs como yo pensaba. No eran las cosas de las cuales hablaban, no eran cosas tan lejanas a la realidad. De hecho, eran cosas, en muchos casos, re zarpadas. Por eso, cuando yo escuchaba hablar de los autores del siglo de oro español, incluso ya un poco más grandecitos, no era tan chico ya, cuando escuchaba hablar de autores del siglo de oro español, por ejemplo, decía, qué embole, no se les entiende nada de lo que dicen, ¿qué onda con esto? No me gusta para nada. Pasó el tiempo y como creo que casi siempre que dije nunca, terminé haciendo eso que dije que nunca iba a hacer o que nunca me iba a gustar. Bueno, el video de hoy va a tratar de una de esas personalidades del siglo de oro, va a tratar de alguien que espero que se convierta tan en amigo de ustedes como ahora es mío, el gran Lope de Vega, Lopecito para los amigos. Entonces estoy acá con la cámara en mano, como podrán ver, ven que me muevo, acá se ve mi otra mano, hola, en la otra, ¿qué tal? Lope de Vega nació en 1562 y murió en 1638, o sea, tengan en cuenta hace cuánto que vivió. Y después, cuando termine todo este video, recuerden esa fecha y díganme cómo era para la época en la que vivía. En la época se lo conoció con dos sobrenombres, uno era Fénix de los Ingenios y el otro sobrenombre era Monstruo de la Naturaleza. Aparentemente estos dos sobrenombres se los puso Cervantes, ¿sí? El mismo Cervantes que escribió el Quijote, entre otras cosas, y aparentemente también le puso estos sobrenombres a pesar de que estuvieran muy peleados entre sí. No sé si tanto de Cervantes hacia Lope, pero Lope sí se sabe que no lo quería para nada a Cervantes, ni a Góngora, que era otro. Estamos hablando siempre de grandes figuras de la literatura española, así que es como decir que, no sé, Messi estaba peleado con Maradona o Maradona con Pelé, que bueno, eso sí pasó. Lope vivió gran parte de su infancia junto a su tío, Don Miguel. Entonces, a los 10 años comenzó sus estudios en el Colegio Imperial en Madrid y a los 15 ingresó a la universidad. De más está decir que era un niño prodigio. Dice su biografía también que ya desde pequeño no solo sabía escribir y leer en español, sino que también lo hacía en latín y traducía obras del latín al español. Asimismo, tuvo gran interés por estudiar otro tipo de materias que no tuvieran que ver con la literatura. Pero bueno, hasta ahí sigue siendo aburrida su biografía. Pero aquí viene lo bueno, jóvenes. y la cosa se pone buena porque cuando tenía solo 16 años, después de la muerte de su padre, decide fugarse, se va con un amigo suyo, Hernando Muñoz. Se va por ahí y ahí comienza
su vida según la biografía de bribón y aventurero. Y bueno, la cosa fue bastante cierta, era bastante así. Una biografía de él dice, de hecho, lo voy a leer desde allá atrás: fue casi tan precoz y tan prolífico con sus amantes como con sus estudios. No leo, como con sus estudios y sus comedias. O sea, era un tipo súper mujeriego. De hecho, a los 18 años conoce a quien fue su primer amor, conocido al menos por sus biógrafos, y la conoció en el año 1580, y para el año 1581 ya le había hecho un pepi. O sea que fue padre en el año 1581 a sus 19 años. Lamentablemente su hija murió después, pero eso no le impidió buscar y conseguir nuevos amores. De hecho, en el año 1582, Lopecito, que lo vemos, se las toma, dejando a su esposa, que era hija de un panadero, junto a su hija, y se anota en una expedición militar. Cuando regresa en 1582 de la expedición del Marqués de Santa Cruz, de la expedición militar, ¿no? Regresa, conoce a quien sería su segundo amor, y de la primera los biógrafos y creo que el Lope mismo se olvidaron. Conoce a su segundo amor, una tal Elena Osorio. Sigo leyendo el machete allá atrás de mi tablero. Elena Osorio. El problemita con Elenita era que estaba casadita con un actor muy conocido, Cristóbal Calderón, muy conocido en la época. Ella era hija del dueño del teatro donde actuaba Cristóbal Calderón, pero el hecho de que estuviera casada a Lope no le impidió mantener una, según la biografía, apasionada relación amorosa durante mucho tiempo. Resulta que en un momento determinado, Cristóbal Calderón, el esposo legítimo de Elenita, muere. Entonces Lope dice: ahora está la mía, Elena va a venir oficialmente conmigo. Bueno, resulta que no. Resulta que se fue con otro señor que tenía mucho dinero. Para ese momento, Lope estaba trabajando como guionista de las obras del teatro cuyo dueño era el padre de Elena, el tal Jerónimo Velázquez. Entonces, cuando Lope ve que Elena se casa y se va con otro, se recalienta y empieza a escribir cosas insultando, dejando muy mal parada a Elena. Por supuesto, renuncia o lo echan del teatro para el cual trabajaba, el teatro del padre de Elena. Pero la cosa no termina ahí, porque el padre de Elena, muy ofendido por lo que decía por ahí de su hija, que decía cosas como que era muy fácil, como que se vendía por la plata, hace una denuncia y lo juzgan a Lope de Vega por esto y lo meten preso. Desde la cárcel, como si no le hubiera bastado, sigue Lope escribiendo cosas y cosas y cosas malas, feas. Además, piensen que es una sociedad en la que importaba mucho cómo te veían los demás, las apariencias eran súper importantes. Entonces era dejarla muy mal parada a la hija, era una gran ofensa. Entonces, como sigue escribiendo desde la cárcel, lo juzgan de nuevo y lo condenan al exilio por 4 años de la corte, es decir, no podía estar en la corte, y por 2 años de la ciudad. Y ahí Lope debe tomárselas y marcharse. Justo antes de irse, rapta, era algo muy usual en la época, a una mujer, pero con su propio consentimiento, es decir, de alguna manera la había conquistado y la había convencido de que se fueran juntos de la ciudad. Rapta a una tal Isabel de Urbina, que se marcha con él desde Madrid, de donde había sido desterrado, a vivir en Valencia. Una vez en Valencia, las cosas no se calmaron para el loco Lope, para nuestro loco Lope, sino que continuaron. ¿Por qué? Porque decidió volver a la aventura, como ya había estado en el ejército, y se propuso como voluntario para formar parte de la famosa Armada Invencible Española. Tan invencible no era porque fueron a atacar a Inglaterra y bastante moco los hicieron.
volvieron poquitos barcos y por suerte Lope tuvo la suerte de salvarse. Cuando vuelve sano y salvo de esa misión de la Armada Invencible, sigue trabajando, pero ahora como secretario de algunos funcionarios o de algunos sujetos de la nobleza, hasta que en el año 1595 muere, por un lado, su primera hija, pero también muere quien era en ese momento su esposa. Entonces decide regresar a la capital porque coincidía con el fin del destierro al que había sido sometido. Cuando regresa, conoce a otra mujer y tiene problemas con la ley de nuevo porque vivía con esa mujer sin estar casado. Al poco tiempo conoce a una actriz que también aparece guiño guiño en sus obras, pero no se casa con ella, porque después se termina casando con otra, con una tal Juana. Y aparentemente fue conocido por todo el mundillo, no solo el mundillo literario, sino que se comentaba por todas partes, que se había casado con esta tal Juana por una cuestión de dinero. Su padre era un empresario bastante acaudalado que vendía carne y pescado. Y de hecho el Pillo de Quevedo, otro gran escritor del siglo de oro, súper famoso, y también yo pensaba que era súper aburrido, pero nada que ver. Quevedo lo gasta en un poema y dice: se casó con carne y pescado. Aparentemente esta Juana no era muy linda, así que nadie entendía por qué se había casado. Pero bueno, se casó por plata, pero me parece que lo sonaron porque esa plata que el padre de ella supuestamente le iba a dar a los dos como dote matrimonial, nunca llegó. A todo esto, Lope tenía 25 años y era ya conocido como uno de los poetas dramáticos más famosos de toda España. Es decir, a pesar de todo esto, su talento era sumamente reconocido ampliamente por todos, incluso por Cervantes, con quien estaba enemistado. Pero no terminan aquí las aventuras de nuestro querido Lope, porque ¿se acuerdan de esa actriz que dije que había conocido cuando volvió a Madrid después de que su exilio terminara? Bueno, ¿y se acuerdan que les dije también que se había casado con una tal Juana de Guardo solo por el dinero? Bueno, ¿qué hizo? Vivió con ella 9 años y vivía un tiempo con una y un tiempo con la otra. Pero esta tal Micaela de Luján, la actriz que había conocido, también estaba casada, solo que su marido había viajado a Perú. Entonces Lope estaba con esta actriz casada por un lado y por el otro lado con su esposa fea, pero que le iba a dar plata y al final nunca se la dio. Resulta que tuvo una hija con su esposa legítima Lope y 4 hijos con la actriz Micaela de Luján. Mientras tanto seguía escribiendo y seguía teniendo hijos, algunos con su esposa legal, otros con su amante Micaela de Luján. Con esta última vivía en Madrid y con la otra vivía en Toledo, o sea que iba y venía todo el tiempo. Pero finalmente decide, sin dejar de hacer ninguna de estas dos cosas, ingresar a la congregación se llamaba Congregación, mira el machete, Congregación de Esclavos del Santísimo Sacramento, y unos días después ingresa a la Orden de San Francisco. Esto va a iniciar un camino más ligado a lo religioso en la vida de Lope. Finalmente, en el año 1614 se ordena como sacerdote y al poquito tiempo puede dar su propia misa como un sacerdote más común y corriente. Sin embargo, esto no impide que deje de escribir. De hecho, tiene como 3.000 sonetos y no sé cuántas comedias. La primera de las cuales, dicho sea de paso, él dice que la escribió a sus 12 años. Yo a los 12 jugaba al Sega, al Sonic, y encima jugaba mal. Cambia de lugar. Según la biografía, acosado por alguna mujer, sí, eso dice la biografía, Lope volvió a Madrid, donde conoció a otra mujer, de la cual se enamoró, una tal Marta de Nevares. Pero a la vez mantuvo una amistosa relación con Lucía Salcedo, a quien apodaban La Loca, que era otra actriz. Después dice que volvió a Valencia, ya no me acuerdo ni dónde estaba Lope para ese momento,
Vuelve a Valencia y regresa con un hijo que seguramente era suyo, pero probablemente era producto de alguna de estas relaciones tan prolíficas. Por cierto, olvidé mencionarles, pero tal vez lo sospechen, esta tal Marta de Nevares estaba casada con un rico comerciante también. Entonces se arma lío ahí con el esposo, finalmente el esposo muere y les deja el camino liberado a Lope y a Martita. Algunos años después, Marta de Nevares, quien dicen que fue su último gran amor, quedó ciega. Esto dicen que le pegó muy mal a Lope. Finalmente en 1632 muere Marta y ese mismo año él publica La Dorotea, que se considera que es una de sus mejores obras, si no es directamente su mejor obra. Pero las malas noticias no terminan ahí para Lope en este momento de su vida, porque aún afligido por la muerte de su último gran amor, Marta, ¿por qué dijiste ese nombre? Pero aún afligido por la muerte de Marta, se entera de que uno de sus hijos había muerto y también una de sus hijas se escapa, raptada entre comillas, por quien era el amante de ella en ese momento. Este fue un duro golpe para Lope, sin embargo, se recuperó y al poco tiempo volvió a escribir. Fíjese como siempre escribe. El 24 de agosto de 1625, Lope se despertó y llevó a cabo un día, como todos, que parecía bastante normal. Se levantó muy temprano, dio misa, cuidó de su jardín, escribió, asistió a una conferencia acerca de medicina y filosofía, y estando ahí, sufrió un desmayo. Un médico lo atendió ahí mismo en el lugar y recomendó que lo llevaran a su casa. En su casa le practicaron una sangría. Al día siguiente todavía pudo escribir un poema y un soneto, pero lo fue a visitar un médico de parte de su majestad y este médico recomendó que se le diera el Santísimo Sacramento. El domingo 26 de agosto Lope redacta su testamento dejando como única heredera a una de sus hijas, se despide de sus amigos, recibe la extrema unción y a las 5:15 aproximadamente de la tarde muere. Esa es la historia básicamente de Lope de Vega, el loco Lopecito, quien trajo a este mundo 15 hijos, algunos dentro del matrimonio y otros por fuera del matrimonio. Pero lo que quisiera hacer es dejar leído un poema para la semana que viene, para el video que viene, a ver si podemos ver qué tan genial era Lope. El poema es el soneto 61 y dice: ir y quedarse, y con quedar partirse, partir sin alma y ir con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse, arder como la vela y consumirse, haciendo torres sobre tierna arena, caer de un cielo y ser demonio en pena, y de serlo jamás arrepentirse. Hablar entre las mudas soledades, pedir prestada sobre fe paciencia, y lo que es temporal llamar eterno. Creer sospechas y negar verdades es lo que llaman en el mundo ausencia, fuego en el alma y en la vida infierno. Entonces, para el próximo video tienen más o menos una semana, 10 días, hasta que salga el próximo video donde vamos a analizarlo detalladamente. Pero hasta ese momento pueden dejar acá en los comentarios alguna reflexión acerca de este poema. ¿De qué creen que trata? ¿De qué creen que está hablando? ¿En qué momento de su vida creen que lo escribió? ¿Por qué? ¿Qué onda? Cualquier cosa que quieran decir acerca de este poema, la ponen abajo. No vale googlear. Si googlean me voy a dar cuenta porque muchas cosas que se dicen en internet no sé si están tan bien. Pero vamos a ver qué dice la próxima. Ahora sí, me despido. Hasta la semana que viene. Pero la... Sin repetir y sin soplar, hijos de Lope de Vega. Manuela, hija de María de Aragón. Antonia y Teodora, hijas de Isabel Ampuero de Alderete Díaz de Rojas y Urbina. Jacinta, Juana, Carlos Félix, Feliciana, todos hijos de Juana de Guardo. Después están Ángela, Mariana, Félix, Marcela, Lope Félix, hijos de todos Micaela de Luján, Antonia Clara, hija de Marta de Nevares, y Fernando Pellicer y Luis, ambos hijos de desconocidas.